Bueno, pues yo, presentarme a los que no me conozcáis, yo soy natural del barrio de la Concepción, me he criado aquí, me he educado aquí, he aprendido aquí muchas cosas y he disfrutado de vivir en este barrio. Y con los amigos del barrio, tengo algún compañero por aquí que fui al Colegio de las Monjas con 4 años, don Miguel Blanco, levanta la mano Miguel, compañero de hemos ido juntos desde los 4 años y aquí seguimos. Y para mí de verdad es un placer, no siento que voy a dar una charla, sino que estoy entre amigos porque están aquí mis amigos del barrio, mis amigos del trabajo, algún amigo de la parroquia, amigos, y de verdad es un placer estar aquí. Entonces mi intención es, y también de verdad, y no lo digo para hacer coba, yo me siento súper orgulloso de estar en este local al cual he venido unas cuantas veces, lo que ha hecho don Javier, y creo que esto también es crear comunidad en un barrio, juntarnos y hablar, pues es una riqueza que se la debemos a Javier. Bueno, mi objetivo hoy es hablaros de las herramientas que ahora estamos empezando a utilizar, herramientas que tienen muchos nombres, lo podemos llamar inteligencia artificial generativa, pero bueno, al final vamos a hablar de la inteligencia artificial que la estamos empezando a usar ahora. Y la estamos empezando a usar profesionalmente, y esto no es hablar del futuro. En los trabajos, los que sois autónomos, pues ya estáis utilizando inteligencia artificial. Yo voy al médico, a la Seguridad Social, a la médica, y utiliza la inteligencia artificial desde el móvil. Conozco abogados que desde el primer momento están trabajando con inteligencia artificial. En fin, la inteligencia artificial nos está dando una capacidad de ahorrarnos tiempo en tareas que no aportan tanto y dedicarnos a tareas más creativas. Los estudiantes, yo me considero un estudiante porque sigo estudiando, los estudiantes podemos utilizar un ChatGPT y tener un tutor 24/7. Aparte de profesores, de libros, de internet, tenemos tutores con los que podemos preguntar dudas, explícame esto, cosas complicadas, hablar de tú a tú. Y en la vida diaria, por supuesto, podemos utilizar estas herramientas como un organizador para organizarte una dieta, unos menús, un viaje, una decisión, sacar primero una idea de un tema legal que acabarás hablando con el abogado. Todo esto es el presente y ahora de lo que os voy a hablar aquí también, aparte de daros una serie de nociones, deciros que la clave es saber hablar con la inteligencia artificial con éxito. No vale, como dice aquí este libro que lo he visto, deja de hablarle a la inteligencia artificial como si fuera tu primo. Pues no es tu primo, tenemos que empezar a hablar a la inteligencia artificial de una forma estructurada y organizada. Hoy tengo un trancazo y a lo mejor veréis que no oigo demasiado bien, pero bueno. Entonces, el tema de cómo hablar con la inteligencia artificial, lo que se llama los prompts son lo que le decimos al lenguaje artificial, está súper de moda, los prompts, la ingeniería de prompting. Os he puesto aquí una serie de libros y hay cantidad de cursos sobre este tema. Entonces, yo quiero que esto sea una especie de introducción. Para daros una introducción, el objetivo es daros una introducción de qué son estas herramientas y cómo interaccionar con ellas. Entonces, voy a tener que dar 2 o 3 diapositivas sobre qué son, qué se puede hacer y cuáles son los límites, qué no se puede hacer. O sea, para entender qué es ChatGPT voy a tener que hablar de alguna cosa que a lo mejor eso impresiona un poco, pero es básico saber qué hay detrás de un ChatGPT. Y luego, pues también tengo un motivo oculto, que es motivaros a que os intereséis por la inteligencia artificial, por ChatGPT, y que acabada esta charla, os motivéis para seguir aprendiendo.
Y desde luego también, modestamente, me apetece colaborar animando a este centro social en la medida en que yo pueda. Bueno, ¿qué es la inteligencia artificial? La definición de la inteligencia artificial puede ser tan complicada como queramos, pero para mí lo más sencillo es decir, la inteligencia artificial es la ciencia, sin duda es una ciencia, que desarrolla aplicaciones, sistemas, para tareas que generalmente requieren inteligencia humana. No entramos si la inteligencia artificial es inteligencia o no es inteligencia. Lo que es verdad es que realizan tareas para las que se requiere inteligencia humana. Entender el lenguaje humano, desde luego hace falta inteligencia, normalmente. A saber interpretar un tag o una resonancia, también hace falta inteligencia. Por supuesto, como buena ciencia, la inteligencia artificial no es algo único, tiene campos. Y aquí simplemente no os quiero aquí asustar con esta gráfica, pero para que vean, la inteligencia artificial no nació con ChatGPT, nació en los años 40 y ahí recordaréis a nuestro amigo Alan Turing, el que ayudó a descifrar el código Enigma. Entonces se crearon unas bases teóricas de la inteligencia artificial, se crearon en los años 40. Entonces en esta curva lo que pongo son las décadas y arriba pongo el impacto. Esto es cualitativo, por supuesto, ¿eh? Y quizá lo que no está bien es que esto no es un crecimiento continuo. Por ejemplo, detrás de estos años se crearon expectativas y las expectativas no se cumplieron y hubo lo que se llamó el invierno de la inteligencia artificial. Como veis, un tema que voy a explicar brevemente y que está muy de moda, bueno, que es la base de muchas cosas, las redes neuronales prácticamente empezaron en los años 40 y en los años 60 se hicieron algunas cosas. O sea, todo esto viene de antiguo. En los años 80, 90, se creó un tipo de inteligencia artificial que eran los sistemas expertos, que levantaron muchas expectativas, pero no las cumplieron. Eran muy difíciles de hacer y muy difíciles de mantener. Pero aquí ya apareció por debajo el Machine Learning. Esto me recuerda cuando estaban los dinosaurios y por debajo estaban los mamíferos. De alguna manera, los mamíferos eran estos. Entonces, cuando llegaron la década de los 2000, empezó a haber ya muchos datos y mayor capacidad de computación. Entonces ya ha venido aquí un crecimiento exponencial. Un tema, una época clave es que al final de los años 2000, en 2019, empezaron a aparecer esto, que se llaman los grandes modelos de lenguaje, que son la base de los ChatGPT y tal. Bueno, esto simplemente es deciros, esto viene de antiguo, ha habido épocas de crecimiento, épocas de descreimiento, y ahora ya pues estamos aquí. Entonces aquí simplemente os quiero dar dos nociones. Una, todas las aplicaciones que tenemos ahora se engloban dentro de lo que llamamos el Machine Learning, en español, aprendizaje automático. Brevemente, las aplicaciones de Machine Learning, de aprendizaje automático, aprenden de los datos. Hasta ahora, todos los que hemos trabajado en informática, y aquí tengo unos cuantos compañeros que hemos trabajado en informática, pues en un programa informático tradicional, tú le das las instrucciones. Él no tiene que aprender nada. Pues un modelo de Machine Learning aprende de los datos. Tampoco aprende milagrosamente, aprende ya, no lo voy a explicar, aprende en un proceso de entrenamiento. Entonces, quedaros con eso. Las aplicaciones que utilizamos ahora aprenden sin ser programadas de los datos. Lo que ha ocurrido en los últimos 15 años, que ya hay potencia de cálculo y datos para alimentar estas estructuras de inteligencia artificial dentro del Machine Learning,
que son las redes neuronales. No me voy a enrollar, simplemente las redes neuronales se basan vagamente en las redes neuronales humanas, pero ni mucho menos nadie pretende que una red neuronal en informática sea una red neuronal humana. Entonces, las redes neuronales se componen. Esto va a ser lo más complicado que voy a explicar en esta charla, o sea, que no os preocupéis que esto va a ir ya disminuyendo. Pero quería daros una intuición. La intuición es que las redes neuronales son capas. Por ejemplo, esta es la capa de entrada, aquí llegan los datos. Esta es la capa de salida, aquí sale, entra, por ejemplo, un texto y aquí sale pues la continuación del texto. Y en cada capa hay unidades de procesamiento que se llaman neuronas. Y en cada unidad simplemente entran unos datos, se realiza una operación matemática y sale. Esto, en un ChatGPT, para que os hagáis una idea, puede haber como 200 capas y cada capa puede tener miles de unidades de estas. Entonces, estamos hablando de cosas muy complicadas que requieren mucha energía, que requieren procesadores muy potentes. Bueno, pues la utilización de estas redes neuronales ha revolucionado, es la causa de la revolución que estamos viviendo ahora para hablar el lenguaje humano, para el conducir coches autónomamente, para predecir la estructura de las proteínas en 3 dimensiones, etcétera, etcétera. Esto es, bueno, ya vamos a hablar ahora de los grandes modelos de lenguaje. ¿Por qué vamos a hablar de los grandes modelos de lenguaje? Porque son la base de ChatGPT y de todas las herramientas. Entonces, ¿qué son los grandes modelos de lenguaje? Pues son modelos que se construyen sobre redes neuronales diseñadas para imitar el lenguaje humano. Quedaros con eso. Estos sistemas imitan el lenguaje humano. El primer gran modelo de lenguaje salió en 2019, se llamó GPT-2. Como podéis imaginaros, esto es como el abuelo del ChatGPT. Aquí solamente salió el gran modelo de lenguaje, no podías hablar con él como hablamos ahora. ¿Cómo funciona? Pues un gran modelo de lenguaje, el funcionamiento es sencillo. Entra un texto, llega al gran modelo de lenguaje y el gran modelo de lenguaje va generando palabras una tras otra. Esto que parece tan sencillo, hacerlo es muy complicado, porque para predecir cuál es la palabra siguiente necesitamos conocer el contexto. Y el contexto, nosotros somos seres humanos y lo entendemos ya. Pero una máquina es muy complicado entender el contexto, entender palabras que tienen diferentes significados. En fin, y con esto se consiguen cosas increíbles. O sea, diréis, bueno, pues esto no tiene tanto mérito, pero es que lo que haces con estos sistemas que se limitan a generar palabra por palabra, hacen cosas increíbles y por eso está todo tan revuelto, las empresas están gastándose el dinero, etcétera, etcétera. ¿Cómo se crean? En 3 pasos claves. 1, necesitamos coleccionar o reunir un montón de información, textos escritos por personas, del orden de 10 billones, imaginaros, de palabras, de todo tipo. Esto es un proceso complicado. Luego, el proceso de aprendizaje, y en el proceso de aprendizaje, estos sistemas aprenden a predecir palabras. Si tú coges un modelo de estos antes del aprendizaje y le dices que te genere palabras, en la primera, pues no va a hacer nada. O sea, bueno, te va a generar palabras que no tienen sentido. Entonces, según lo vas entrenando, es capaz de hacer cosas muy sofisticadas.
Y lo último, el ajuste fino, es asegurarte de que ese gran modelo de lenguaje se porte como Dios manda. Quiere decir que no quitarle sesgos machistas, sesgos racistas, o incluso responder a preguntas que no debes responder. Me quiero suicidar, ¿cómo me suicido? Bueno, pues esto se hace en este último paso. Aquí os quiero contar brevemente una aplicación tradicional frente a un gran modelo de lenguaje. En la aplicación tradicional, como os he dicho, el programador escribe las reglas. En un gran modelo de lenguaje no hay reglas. Entonces, no puedes... El modelo aprende de los datos. O sea, esto lo pongo aquí para que veáis que es completamente una revolución. O sea, nosotros estábamos acostumbrados a lo de la izquierda y ahora aparece lo de la derecha. Los datos de una aplicación tradicional son estructurados. Por ejemplo, nombre, DNI, y sabemos que el DNI tiene tantas letras, tantos números, tantas letras. Los datos en los grandes modelos de lenguaje son desestructurados, porque es texto. En un texto no hay estructura. El resultado también es una cosa importante. Cuando utilizáis un programa informático, hay un único resultado. Por ejemplo, validar un DNI. ¿Es correcto? No es correcto. En un modelo grande de lenguaje hay muchas respuestas posibles. Por ejemplo, escríbeme un correo para un cliente disgustado porque no le ha llegado el paquete. ¿Cuántas maneras hay de escribir un correo? Entonces, está claro que una aplicación tradicional proporciona una única solución. Estas aplicaciones nuestras de ahora proporcionan montones de respuestas. Luego, las aplicaciones tradicionales acceden a datos, bases de datos. Un gran modelo de lenguaje de por sí no almacena datos. O sea, un gran modelo de lenguajes, cuando se entrena un gran modelo de lenguaje, no coge datos y los mete en su base de datos. Un gran modelo de lenguajes, o sea, un ChatGPT, no tiene datos. Por mucho que busque, no tiene datos. Solamente tiene la capacidad de predecir información. Y entonces, un ejemplo, bueno, calcular nóminas o validar DNI, traducir, resumir. Entonces, los grandes modelos de lenguaje nos van a permitir ahora resolver otro tipo de problemas, sobre todo con datos desestructurados. Bueno, entonces ya entramos con ChatGPT. Si veis el nombre de ChatGPT, antes os he dicho que el primer gran modelo de lenguaje salió en el año 2019 y se llamaba GPT. Y ahora apareció en noviembre de 2022. Imaginaros que esto lleva 3 años. O sea, es una tecnología realmente insólita, ¿no? Esto apareció en noviembre del 2022 y en enero había 100 millones de usuarios. Bueno, entonces ChatGPT apareció 3 años después que el gran modelo de lenguaje que apareció en 2019. Entonces, el nombre de ChatGPT nos da pistas de lo que es. Primero, GPT. Pues GPT es un gran modelo de lenguajes, de los que he hablado hace un momento. Pero le han añadido una interfase chat. Porque el GPT cuando salió, seres como nosotros no podíamos hablar con ellos. Pero esta gente de OpenAI fueron listos y dijeron, les añado capacidad de hablar, el chat, la capacidad de tener conversaciones. Entonces esto es una aplicación conversacional, en inglés se suele llamar chatbot, se llama inteligencia generativa, basada en un modelo de lenguaje. Pero un fin también de esta charla, aparte de no aburriros, es que entendáis lo que está debajo de un ChatGPT. Entonces, un ChatGPT está construido sobre un gran modelo de lenguaje
y es el corazón, pero hay más cosas. Por ejemplo, la interfase chat, en algunos momentos puede acceder con esto, puede acceder a Internet, que el gran modelo de lenguaje no puede, y herramientas externas. Y bueno, y con esto, por ejemplo, con la versión de pago de ChatGPT, cuando hablo de ChatGPT, por supuesto, sustituir ChatGPT por Gemini, por cualquier herramienta de estas, Copilot, pero bueno, voy a hablar de ChatGPT. La versión de pago puede tratar, puede trabajar no solamente con texto, le podéis meter vídeos, imagen, audios. Le podéis decir a un audio, pásame del audio al texto, mírame esta imagen y no sé qué. Eso es la versión de pago. Eso se llama multimodal. Y puede generar distintos formatos. La versión de pago puede formar texto, como sabemos todos, imagen también, audios y texto. Bueno, esto es brevemente lo que es ChatGPT, lo que vamos a hablar. Con un ChatGPT gratuito, pues puedes hacer menos cosas. Incluso cosas que te dicen que puedes hacer, pues al final te dicen, puedes hacer imágenes. Yo no sé si he tenido mala suerte, pero prácticamente nunca he podido hacerlas. Con la de pago sí. Pero, ¿qué podemos hacer? Yo, hablando con gente que estáis aquí, pues es llamativo la cantidad de cosas que podéis hacer con un ChatGPT. Pero vamos, básicamente, resumiéndolo, pues podéis aprender, que es lo que decíais antes, que lo que os decía antes, podéis estudiar, podéis aprender. Si tenéis interés en aprender temas, se lo podéis preguntar. Podéis aprender idiomas sin ninguna duda. Las aplicaciones de escritura, pues las conocéis más. Le podéis presentar un texto, decir, mejóramelo, escribe un texto, un artículo científico de 60 páginas, resúmemelo a 10. Se puede hacer. Y una función que realizan estas herramientas, que quizá no está tan popularizado, es ayudar a pensar. O sea, una herramienta de estas ayuda a estructurar el pensamiento, ayuda a razonar mejor, a clarificar. Si quieres resolver un problema, te puede dar soluciones diferentes soluciones al problema. Y todo esto sirve para todo el mundo, para historiadores, para abogados, para autónomos, para informáticos, para médicos, en fin, esto sirve para todos. Y los que estáis aquí, hay bastantes que estáis utilizándolo y es insólito. Hoy me decía un sobrino que está por aquí, que me decía, trabajando en informática, pues he hecho una migración de un lenguaje, de una versión a otra, cosa que antes lo tenías que hacer a mano, pim pam, pim pam, pim pam, lo he hecho en segundos. O sea, pues bastante insólito. Y ahora vamos a entrar ya un poco más en lo práctico. Primero, vamos a hablar de prompts, de prompting. Entonces, primero, ¿qué es un prompt? Bueno, pues prompt es cualquier texto que pongáis en la entrada de ChatGPT. Hay un rectángulo, como sabéis, y aquí ¿qué podéis poner? Preguntas, respuestas, instrucciones a ChatGPT, incluso datos. Podéis poner tradúceme y ponéis entre comillas el texto. O ¿cuál es la capital de Australia? Esas son las cosas más sencillas, pero luego podéis poner, y es lo que vamos a ver ahora, para tareas más complejas, podemos poner prompts más complejos. Entonces, ¿cuál es la función? Bueno, pues la función es hablar con la inteligencia artificial para que haga cosas. Un buen prompt, como la otra idea también de esta presentación, es utilizar, los que no lo hagáis, claro, utilizar el ChatGPT para tareas, no simplemente, no penséis que antes estaba Google y ahora tenemos
ChatGPT. No, ChatGPT tiene muchísimas más posibilidades funcionales que Google. Y la regla de oro es que la calidad de la respuesta que os va a dar ChatGPT es directamente proporcional a la calidad y la precisión del prompt que hagáis. Yo ya os adelanto, yo creo que a una herramienta como ChatGPT hay que verle como un colaborador, como un asistente, como un becario inteligente. Y entonces tenéis que pensar lo mismo que os vais a forzar. Si tenéis un becario, le vais a decir, haz esto y le vais a dar buenas instrucciones para que lo haga, lo mismo con ChatGPT. Y entonces, simplemente, ejemplos de cosas que podéis hacer. Estos son prompts no sofisticados, pero te puede ayudar a planificar un viaje. Puedes hacer una comunidad de vecinos, puede decir, bueno, nos interesa contratar un conserje o nos interesa subcontratarlo. Tengo un seguro de hogar, dime si, por ejemplo, si me asegura robos en la calle. Los desarrolladores pueden decir, oye, este código Python, explícamelo. Bueno, o otra gente puede decir, oye, resúmeme el primer capítulo de este libro. Ahora vamos a hablar 3 o 4 tipos de errores que podemos tener con ChatGPT. Y cuento los errores o los problemas también para trabajar con ChatGPT tenéis que saber qué problemas también podéis encontraros. Este problema de las alucinaciones, creo que mucha gente lo habéis oído hablar. A veces estas herramientas tienen alucinaciones en el argot de la inteligencia artificial. Una alucinación es que ChatGPT o herramienta equivalente se inventa la respuesta, pero se la inventa completamente. ¿Y por qué? Bueno, pues puede ser, por ejemplo, que tu pregunta, tu prompt tenga huecos. Puede ser que en tu pregunta, por ejemplo, si en tu prompt le estás hablando, estás dando por hecho, haces una afirmación. ¿Cuándo escribió, yo qué sé, a lo mejor no ocurre, pero un ejemplo sencillo. ¿Cuándo escribió Shakespeare la Ilíada? Pues Shakespeare escribió la Ilíada en el año 1700, bueno, 1300, 400. O sea, si tiene errores, puede arrastrarle del error. Entonces, esto es tanto más grave, por ejemplo, en temas profesionales, las alucinaciones ocurren. Y ha habido a veces abogados que han escrito, que han presentado en el juzgado, esto la primera vez que yo sepa ocurrió en Estados Unidos, un abogado puso antecedentes o jurisprudencia, no sé qué puso, lo llevó a un juzgado y algún caso se lo había inventado la inteligencia artificial. Entonces, en temas médicos y tal, matemáticos, de salud, hay que tener cuidado. La solución, confía pero verifica. Por supuesto, en temas profesionales, pues esto hay que hacerlo incluso para nuestra propia vida personal, ¿no? Entonces, al ChatGPT, ¿cómo se puede evitar también este tipo de problemas? Le puedes decir al ChatGPT, si no lo sabes, dímelo. Esto es una frase que se lo puedes decir. Otra cosa que voy a explicar luego más extensamente, le puedes decir, razona paso a paso. El razona paso a paso, los primeros modelos de ChatGPT no lo tenían, pero se descubrió que según crecían los modelos, si le decías razona paso a paso, entonces en vez de que tú le digas algo y que se tire a hacerlo así de boom, le obligas a ir paso a paso razonando y luego te explica el razonamiento que ha seguido. También le puedes decir, oye, al final de tu razonamiento, después de tu respuesta, ponme los enlaces que justifican tu respuesta. Bueno, esto es lo que llamamos error por invención. Estamos hablando de errores. El primer error,
por invención, que se lo inventa. Error por desactualización. Los primeros ChatGPT, como se basaban en el gran modelo de lenguaje, y un gran modelo de lenguaje no accede a Internet, ¿okay? Pues claro, pues entonces un gran modelo de lenguaje está actualizado hasta una fecha. Se ha acabado el entrenamiento, pues ya no sabe más que lo que le han enseñado. Esto es un problema, y esto existía hasta diciembre del año 2024. Tú trabajabas con ChatGPT y este problema existía. O sea, él sabía lo que le habían contado. Y entonces tú le pedías algo posterior, no lo sabía. Entonces, desde diciembre del año 2024, accede no siempre a Internet. El problema se ha reducido, pero el problema existe. Entonces, de vez en cuando, trabajando con ChatGPT, me pasó, quería saber cuándo eran las elecciones de Extremadura, 3 días antes. Se lo pregunté en ChatGPT, la versión gratuita, y me decía, no, el domingo no hay elecciones autonómicas, hay elecciones municipales. Yo le contesté y le dejé por imposible. A las 4 vueltas, y además lo copié porque me resultaba increíble. ¿Qué le pasaba? Que aunque estos sistemas ahora pueden acceder a Internet, no siempre acceden a Internet. Entonces a veces te contesta con la información que tiene. Por supuesto, si ves que está ocurriendo eso, le tienes que decir, no, te estoy hablando de diciembre del 2025. Si le pones la fecha, entonces él dice, yo no tengo datos de esa fecha, voy a Internet. Error por desactualización. Esto va a ocurrir menos que antes, pero puede ocurrir. Por falta de memoria. De nuevo, un gran modelo de lenguaje tiene una limitación. No tiene memoria. Esto es como si hablas con alguien, llevas 10 minutos de conversación y él no recuerda la conversación que llevamos, simplemente la última pregunta. Bueno, esto es un gran problema. Entonces, para poder tener un chat y poder tener una conversación, necesitamos un sistema que recuerde la conversación. Entonces, ¿qué hacen? Pues el ChatGPT lo que hace es, en cada pregunta que le hagas, le recuerda todo lo que has hablado y lo que él ha contestado. O sea, él no lo recuerda, pues entonces la aplicación se lo recuerda. Ahora, hay un problema, que todo esto tiene un límite. Entonces, según la conversación se hace más larga, se llega al límite y para poder seguir recordando, va quitando los datos del principio. Entonces ya pierde contexto. Entonces, otra cosa que podréis observar, a veces trabajando con ChatGPT, es que ha perdido el hilo. Que, por ejemplo, le haces preguntas nuevas y se ha olvidado de lo que le has dicho, contesta sobre datos antiguos. Bueno, esto va a ocurrir. Esto va a ocurrir porque esto no tiene arreglo, o sea, todo tiene un límite. Entonces, ¿cuál es la solución? Si veis que está perdiendo el hilo, lo mejor es cerrar la conversación actual, el chat actual, e iros y crear otra. Pero antes de iros, pues le decís al ChatGPT, oye, resume nuestra conversación hasta ahora, bla, bla, bla. Y entonces, él te contesta lo que recuerda de la conversación y lo copias en el otro lado. Te hace un resumen. Bueno, esto es error por falta de memoria. Y bueno, aquí simplemente, esto ya no lo voy a contar, también él puede puede tener fallos internos, puede cometer datos de lógica, aunque cada vez es menos, pero puede ocurrir. Y por supuesto, puede cometer errores porque el prompt que escribimos nosotros pues no es adecuado, no es correcto, tiene errores, etc. Bueno, hemos hablado hasta ahora de limitaciones y ahora un aviso importante. Tener una cosa, cuando utilicéis una herramienta gratuita, todo lo que escribáis puede ser
analizado por moderadores, personas humanas, seres humanos, y puede ser utilizado para entrenar nuevos modelos. Entonces, por supuesto, no compartáis con ChatGPT pues información básica, privada, como DNI, número de cuenta, yo qué sé, direcciones. Si utilizáis correos de clientes o de proveedores, de lo que sea, anonimizarlos. Esto simplemente es un aviso, guardar la privacidad. Y ahora ya estamos hablando del prompting. Entonces ya estamos sentados delante de ChatGPT. La idea del prompting, o la ingeniería del prompting, todas estas cosas que estamos hablando, son técnicas para redactar los prompts que guíen a ChatGPT para que te proporcione una respuestas útiles, veraces y que te sirvan. Entonces, esto no es hacer así. O sea, hay que trabajarlo y, digamos, de alguna manera hay que estudiarlo. Y luego una idea básica aquí, esto es un proceso iterativo. Iterativo es que, entonces, vosotros partís de una idea. Lo primero, antes de empezar una conversación con ChatGPT, es ¿cuál es mi objetivo? ¿Cuál es el problema? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero resolver? Y pensarlo un poco. Una vez que tenéis un objetivo, hay que saber escribir un prompt, que eso es de lo que vamos a hablar en las siguientes diapositivas, y el modelo grande del lenguaje, el ChatGPT, nos va a responder. De entrada, podemos ver que nos hemos equivocado algo con el prompt, pero incluso la idea, cuando yo voy a una tienda y empiezo a un concesionario de Renault, imaginaros, y voy pensando que quiero ver 2 coches o 3, hablando con el empleado, pues me puedo dar cuenta que, por ejemplo, que un modelo de coche lo descarto porque no sé qué, porque no sé cuántos. O sea, cuando hablas con alguien en una conversación, tú vas con una serie de ideas y la idea puede cambiar en el proceso de hablar con el empleado o hablar con el ChatGPT. O sea, entonces tú le has pedido a ChatGPT que te diga 3 modelos de coches eléctricos y ya en la respuesta dice, bueno, cambio de idea, me voy a comprar un coche más pequeño o un coche híbrido. Bueno, entonces la idea aquí es que tenéis que tener en cuenta que esto es un proceso iterativo y que es normal ir cambiando la idea, moderando la idea. Bueno, entonces, ¿cómo empezamos a escribir un prompt? Bueno, lo primero, pensar cuál es el objetivo. Lo primero que vamos a escribir es la tarea. Y para escribir la tarea tenemos que definir de forma clara, detallada y específica. Pero daros cuenta que una tarea, si decimos, hazme una rutina de ejercicio. Por supuesto, hay 50 millones de rutinas de ejercicio. Entonces, la tarea necesita un contexto. Entonces, en este ejemplo, pues llevo 2 años sin hacer deporte, tengo una rodilla lesionada, no puedo ir al gimnasio, solamente puedo hacer gimnasia en el salón durante 15 minutos. Bueno, pues necesitamos la tarea y el contexto. Y luego también un consejo, yo creo que muchas veces es bueno pedirle al ChatGPT varias opciones, que no se limite a darte una respuesta, sino le pides varias opciones. Esto es el principio del prompt. Definir la tarea, definir el contexto, si es posible, definirle varias opciones. Ahora, para tareas más complejas, yo que sé, organizar un viaje, que no tiene que ser un problema de mecánica cuántica, puede ser nuestra vida diaria o nuestra vida profesional. Entonces aquí utilizamos patrones. Los patrones son formas ya reconocidas, estándar, y que debemos utilizar en ciertas ocasiones.
Por ejemplo, aquí voy a hablaros de 4 patrones. Hay muchísimos más. Entonces, el patrón número 1. Los patrones son útiles, además de porque no vamos a inventar la rueda, porque descubrimos cosas que se pueden hacer que a lo mejor si no conoces el patrón no lo sabes. Yo, por ejemplo, cuando estudié esto, pues yo no sabía. O sea, que aquí le puedes pedir que el ChatGPT adopte una personalidad. Nosotros decimos, yo quiero hablar, pero no quiero hablar con cualquiera. Quiero hablar con un experto legal en temas de inmigración. No, quiero hablar con un experto de historia contemporánea. Entonces tú eliges el perfil de la persona con la que quieres hablar. Entonces, al darle una identidad a la inteligencia artificial se especializa, se focaliza en cierta información. O sea, realmente es importante. Yo, en el 90% de las veces, empiezo diciendo esto. ¿Y cómo se lo dices? Se lo puedes decir de muchas maneras. Pero generalmente se dice, actúa como. Y aquí es un ejemplo un poquito sofisticado. Le dices, oye, prepárame, actúa. ¿Quieres planear unas vacaciones de 3 días para 4 personas? No quieres gastarte mucho dinero y el problema es que vas con gente que quiere, unos naturaleza y otros quieren cultura. Entonces le decimos, patrón de rol, actúa. Esto es la clave. Actúa como un agente de viajes experto en turismo low cost y gestión de grupos familiares. Pues la verdad que el rol es un poquito sofisticado, pero bueno, le podemos echar imaginación, ¿no? Entonces le decimos cómo actúa. Y luego la tarea maximiza la diversión, minimizando los gastos de transporte y comidas, buscando siempre un equilibrio entre actividades culturales y al aire libre. Pero, por supuesto, en el actúa, ¿cómo? Podemos inventaros lo que queráis. Y entonces él te dirá, de acuerdo, yo soy un experto en el mercado inmobiliario de Madrid. Bueno, esto es el patrón número 1. El patrón número 2 es el simétrico. Si le decimos a la inteligencia artificial, actúa como, le dices, oye, háblame y yo soy un médico, un cardiólogo. Yo soy un alumno de 14 años que estoy estudiando el bachillerato. Entonces, él, con la audiencia, va a adaptar el tono de lo que te va a contar. Le puedes decir, explícame la función clorofílica y soy un chico de 14 años. Pues sí, también le puedes decir, explícame la inflación y tengo 14 años o estoy estudiando ADE. Segundo, esto es también muy importante. Básico. Tercero, cuando le estamos pidiendo cosas a ChatGPT, el ChatGPT te lo puede dar de 100 maneras diferentes. Ya le has definido el rol, la tarea, el contexto, la audiencia, lo que queráis. Pero ahora, ¿cómo te lo va a dar? Tú a lo mejor lo que necesitas no necesitas 50 páginas de información, imaginaros. A lo mejor necesitas un resumen de una a 4, una página. Y no quieres texto, yo quiero que me cree una tabla con columnas. O, pues a lo mejor un informático quiere que te cree un fichero de determinadas características. O estoy haciendo una presentación, créame material para una presentación. Bueno, entonces aquí es muy importante porque si no se lo decimos, te lo va a generar de una manera y te va a tocar cambiarlo. Bueno, entonces aquí pone un ejemplo. Imaginaos un contrato de alquiler de 15 páginas y quieres saber, en caso de rotura de cosas, quién lo paga, con qué plazo lo tienes que informar, etcétera. Entonces, en vez de leerte los 15 páginas del contrato, le dices, tarea, extrae las cláusulas de mantenimiento de este contrato. Tarea. Formato,
produce una tabla con 3 columnas. Una, ¿qué se rompió? ¿Quién paga? ¿El inquilino o el dueño? Y plazo de aviso. Y un resumen con tus comentarios. Eso sería el formato. Entonces, muchas veces, pues es importante también decir el formato que queremos. Y luego, como también le decimos que haga un resumen, pues también le decimos, oye, no uses lenguaje legal complejo, explícalo para alguien que no sabe de leyes y no excedas de 200 palabras. El no exceder de 200 palabras también es la restricción. Bueno, como veis, estamos viendo prompts. Estos son prompts ya maneras estándar que podemos empezar a utilizar. Y el último prompt es el que os he dicho antes del razona paso a paso y que también muchas veces conviene ponerlo. La inteligencia artificial tiene también la tendencia de a veces de precipitarse. Le preguntas algo y se lanza a darte la respuesta o crearte el producto. Entonces aquí le estás diciendo, con calma. Y además, cuando tú le pides a un gran modelo, a un ChatGPT que razone, son papeles, artículos científicos, en la exactitud de lo que te va a contestar aumenta considerablemente y las alucinaciones también bajan. Entonces, para mí lo más normal, lo más sencillo es, en cuanto tengáis una tarea medio compleja, pero ya digo que medio compleja es cosas que hacemos, pueden ser normalmente, añadirle al final, razona paso a paso. En este ejemplo que os pongo es un poquito más sofisticado y además de decirle razona paso a paso, le decimos los puntos del razonamiento. Entonces aquí le decimos, oye, quiero decidir, un tema bastante actual, quiero decidir si me conviene, bueno, más que cambiar, puedo decir, quiero decidir si me compro un coche de gasolina o un coche eléctrico. Y aquí, y antes de una recomendación, le decimos, razona paso a paso. Y aquí le podemos dar la pista, oye, calcula lo que me voy a gastar en gasolina, lo que me gastaría en electricidad, lo que me cuesta un eléctrico, lo que me cuesta el material, lo que queráis. Le puedes decir tú los puntos o simplemente decirle, razona paso a paso. Y entonces esto es muy importante. Bueno, esto es simplemente, esta presentación a los que la queráis, pues yo os la mando, o sea, no hace falta y la podéis ver. Esto simplemente es un checklist de prompting en 30 segundos, pues antes de pulsar enviar, revisa si has metido el rol, la tarea, el contexto de la tarea, la audiencia, formato de salida. Y la regla de oro de saber, oye, he hecho un buen prompt, pues la regla de oro es decir, si yo le doy esta información a un becario inteligente, ¿sería capaz de hacerlo? Pues esa es una buena pregunta, ¿no? Y bueno, y si no te convence el resultado, pues sigue preguntando, ¿no? Y aquí os pongo un ejemplo completo de prompt para que veáis. Esto es le decimos, actúa como un experto nutricionista deportivo, rol. Diseña un plan de comidas para un día de entrenamiento intenso. Tarea. Contexto. Mi cliente es un corredor de maratón que pesa 75 kilos y entrena 5 días a la semana. Audiencia. Asume que soy una dietista. Restricciones. Asegúrate de que no incluyas lácteos y que el total de carbohidratos sea alto. Razona paso a paso. Esto es una muletilla que viene muy bien. Y entrégame el plan en formato de lista con horarios sugeridos. Formato. Bueno, esto es un ejemplo de prompt. Por supuesto, yo no quiero decir
tenéis que saber cuándo hay que hacer un prompt más extenso y cuándo no hay que hacerlo. O sea, no vamos a matar moscas con cañonazos. Para cosas sencillas, pues prompts sencillos. Pero para tareas más sofisticadas, pues hay que hacer prompts más complejos, ¿no? Bueno, y esto era antes me quedan ya 2 o 3 slides, pero hablando también cuando organizábamos este acto, pensábamos que podía haber gente interesada en un taller sobre prompting. Hacerlo aquí, entonces la idea sería juntarnos, alquilar una sala de aquí, pequeña, y pues ver prompts, ver también funcionalidades. También hay muchas cosas que no hacen falta prompts. Funcionalidades de ChatGPT continuamente están saliendo funcionalidades, cosas que se pueden hacer y que nos sentáramos aquí. Entonces, habría un coste simplemente para pagar el alquiler de la sala y este es mi correo electrónico y el que quisiera, pues los que tengáis mi teléfono, pues o me decís que estáis interesados y lo organizaríamos. Bueno, entonces ahora ya simplemente voy a acabar con 2 diapositivas. Nosotros hasta ahora estamos hablando del presente. En el presente, ahora mismo, vosotros, y vamos, nosotros, somos un usuario que habla directamente con un gran modelo de lenguaje, tipo ChatGPT. Le preguntamos cosas, le encargamos tareas y él nos contesta. Entonces, en este tipo de interaccionamos directamente con el gran modelo de lenguaje. Pues el gran modelo de lenguaje le pedimos cosas, él nos contesta, él nos puede construir una imagen. Bueno, un gran modelo de lenguaje no nos construye una imagen, un ChatGPT sí. Pero si le añadimos agentes, y esto es lo que viene ya, lo que viene ya es que en vez de interactuar directamente con un gran modelo de lenguaje, interactuamos con un agente de inteligencia artificial. Este agente, en realidad, es una aplicación tradicional. Pero nosotros ya le decimos, planifícame un viaje que tengo que viajar a Sudamérica, tengo que ir a Buenos Aires, Lima y Sao Paulo. Voy a estar 7 días, proponme viaje, proponme aviones, proponme desplazamientos, hoteles. Entonces, si eso se lo proponemos a un ChatGPT tal como ahora, nos da esa información. Pero no, le decimos, tú proponme el viaje y luego me reservarás en los vuelos, los hoteles. Entonces, este señor, que es una aplicación tradicional, interactuará con un gran modelo de lenguaje, irá a las webs de reserva de Iberia, de LATAM o lo que sea, accederá a tu calendario y al de tus compañeros de trabajo, a una calculadora, a tus archivos. Entonces, las empresas ahora están gastándose un montón de dinero yendo por aquí. O sea, por supuesto, las aplicaciones tradicionales de informática van a seguir, pero estos son cosas nuevas que vamos a ver. Y ahora, ya para acabar, el mensaje final es la actitud de los que estamos aquí, ¿no? O sea, todos los que estamos aquí podemos ver que la inteligencia artificial está aquí. Y bueno, y la inteligencia artificial está en muchas aplicaciones que no las vemos, pero está ahí debajo. Entonces, la actitud nuestra puede ser ver pasar a la inteligencia artificial o tomar el mal de decir, no, yo me quiero formar, yo soy un profesional y yo conozco a abogados que enseguida que salió la inteligencia artificial tienen su bufete y desde el primer momento, y no es una carrera técnica al derecho, pero han estudiado, han hecho cursos y lo están utilizando. E informáticos que lo están utilizando a tope. O sea, realmente, pero eso ya va de cada uno. Hay gente, informáticos, que no quieren utilizar esto. Pues bueno, la realidad. También iros con la idea,
también que un ChatGPT no es un oráculo de la verdad, no te puede garantizar que esto es verdad, que todo es 100% verdad. No es así, ni tampoco es una enciclopedia. Si quieres una enciclopedia, lo mejor, pues alguna enciclopedia online. Él te busca información, pero no es una enciclopedia. Es un motor de probabilidad. Entonces, tú aportas el criterio. O sea, la idea, nunca hay que dejar el mando de la relación, de la interacción con ChatGPT al ChatGPT. Estamos al mando nosotros. Entonces, lo podemos ver como copiloto, becario, asistente. Entonces, por supuesto, la inteligencia artificial nos puede hacer en minutos cosas que antes llevaba horas. Insisto, nos puede aportar claridad, nos puede traer razonamientos, nos puede traer creatividad y eficiencia lo podemos conseguir a través de saber hacer prompts inteligentes, precisos y tal. Entonces, la idea final, no dejéis la interacción al azar, tomad el control activo en ChatGPT. Y bueno, pues nada, muchas gracias por vuestra atención. Y ahora pues podemos tener el rato que queráis para preguntas y respuestas. Espera, Daniel. A ver. Se está grabando, ¿de acuerdo? Entonces es importante que cada intervención sea con el micrófono. Hola, buenas. Bueno, pues muy interesante, ¿no? Todo. Lo único que a mí también todo esto, aunque me parezca interesantísimo, y yo lo uso además también, ¿no? En ChatGPT o Grok, lo que sea, también tengo algunas preocupaciones. Claro, siempre que surge una nueva tecnología, siempre hay agoreros, siempre hay, bueno, esto va a ser una catástrofe porque va a pasar esto, aquello, pero es que yo no puedo evitarlo. Entonces, bueno, pues para solicitar, pues a ver su opinión. A mí me preocupan algunas cosas. Por ejemplo, me preocupa una cosa que a todo el mundo también le inquieta, que esto de pronto haga desaparecer una cantidad enorme de puestos de trabajo, etcétera, ¿no? Y que no dé mucho tiempo a adaptarse o que, no sé, eso por un lado. Por otro lado, que esto traiga más soledad, por cosas que tengo yo por ahí leídas, tal, que la gente se apoye tanto en la inteligencia artificial que dejemos de apoyarnos unos en otros y traiga mucha soledad. Y por otro lado, lo último ya, que también me preocupa, sobre todo ya para los niños y adolescentes, sobre todo niños, porque nosotros al fin y al cabo nos hemos educado de una manera más tradicional y podemos hablar con ella más de tú a tú, porque hemos tenido a lo mejor una educación un poquito más compleja. Pero estos niños y adolescentes que están, como quien dice, lo dicen ya los profesores, externalizando sus funciones cerebrales en la IA, que dicen, no le puedes mandar a un chico de 15 años un trabajo bibliográfico porque no lo hace, porque lo hace con ChatGPT. O sea, y al final, claro, no aprenden ellos. ¿Eso no puede suponer al final una merma cognitiva para las generaciones siguientes? Bueno, pues yo voy a contestar sobre todo a lo segundo, que me parece muy interesante, lo de la soledad, que es lo contrario que tenemos aquí en este centro social, que venimos aquí, venimos a presentaciones de libros, bueno, hacemos muchas cosas. Pues claro que lo puede hacer, sí, y tenemos que luchar contra eso, como la televisión, como las redes sociales, como cantidad de cosas pueden promover la soledad. Pues sí, pues hay que tener cuidado. Pues yo lo del deterioro cognitivo, también otro problema que yo veo, y me lo veo en mí, que a veces te puedes volver un poco gandul. Entonces, pues por eso yo decía antes que hay que tomar el control de esto. Esto es una herramienta muy poderosa, pero no podemos simplemente, pues yo le pregunto, me contesta, no, párate tú a pensar y a intentar, o sea, no lo podemos dejar esto en manos de la inteligencia artificial. Estoy de acuerdo. Ahora, otro deterioro cognitivo, pues un profesional, hace poco pues también me contaba un amigo que un becario que tiene que hacer contratos y utiliza el ChatGPT. Pues ese becario pues no se está mirando el resultado de lo que genera ChatGPT, pero eso va a ser su perdición. Si alguien piensa que se va a ganar la vida diciendo al ChatGPT, genérame contratos sin entender lo que hace ChatGPT, pues ese
tiene una vida profesional muy corta. O sea, nosotros utilizaremos ChatGPT para lo que sea, pero tenemos que decir, saber lo que hace. O sea, eso es la... Pero bueno, me ha gustado la... ¿Otra pregunta? Mira, está ahí la... Hola, Yo estoy un poco sordo porque estoy constipadísimo, ¿eh? Yo suelo hablar... ¿Se me oye? Yo suelo hablar alto. Ah, fenomenal. ¿Hay alguna diferencia en ChatGPT, Gemini o DeepSeek, por ejemplo, en cuanto a quién está detrás o si hay alguna influencia o si decide o de alguna manera la inteligencia artificial se controla o a sí misma o puede controlarse dependiendo de dónde venga? O sea, por ejemplo, si no me equivoco, DeepSeek es una inteligencia... DeepSeek. DeepSeek Sí, los chinos. Es China, ¿no? Sí. ChatGPT, no sé, Gemini es de Google, o por lo menos lo encuentras en Google. ¿Hay alguna diferencia entre una y otra? ¿Tiene algo que lo marque, que lo precise? Pues mira, fíjate, hablando primero de los chinos, los de DeepSeek pueden tener problemas también de los datos y tal. Pero los chinos, como tienen problemas de que no les dan los procesadores NVIDIA y tal, pues están siendo muy eficientes y están siendo capaces y, o sea, una cosa que me gusta de los de DeepSeek, primero, lo que desarrollan es open source, o sea, lo publican todo, publican cuál es el modelo, cuáles son el billón de parámetros que tiene un modelo, o sea, eso para la humanidad creo que es mejor, o sea, no es propietario. Y luego, como están con restricciones, pues están siendo más eficientes. Yo no tengo ni idea, o sea, si están más controlados Gemini o los otros ChatGPT, no lo sé. Yo un consejo que os doy, si trabajáis con herramientas gratuitas, utilizar las dos, porque la capacidad de utilizar ChatGPT es bastante menor que la de Gemini. Entonces yo empiezo a trabajar con ChatGPT y a las 2 horas ya me dice, vuelve dentro de 4 que has alcanzado el límite. Mientras que Gemini no pone esa restricción. No hay interrelación entre una y otra, ¿no? No. Son distintas... Sí. Pero bueno, cualquiera de las dos son buenas. Y a veces yo utilizo la respuesta de Gemini y a través de la de ChatGPT. Sí. Hola, Miguel. Muchísimas gracias. Háblale como si estuviera sordo. ¿Como si estuviera? Sordo. Ah. Hola, Miguel. Hola. Oye, que muchísimas gracias. Me parece fantástica la presentación que has hecho, de verdad. Me ha quedado una duda. No sé si podemos volver a la slide o cómo se llama. ¿A cuál? A la que habla de la seguridad. Ah, vale. Pues espera. La seguridad, la privacidad y tal. Sí. Ya, me parece que la has pasado. Sí. Esta, vale. No, esta no es. ¿Esa no? No, perdóname, un poco antes. No, Al... bueno, en un momento determinado he creído entender que nos contabas que lo que tú estás escribiendo, ¿vale? Para hacer cualquier tipo de tarea, imagínate que es una tarea de tipo profesional, sí. Pues que esos datos se iban a la nube, sí, o se quedaban en la aquí. nube. Ah, está ahí, vale. Está aquí. Bien, vale. Entonces, sí. Yo he hecho 2 cosas. Uno, preguntarle a IA qué pasa con toda esa información. La IA normalmente, bueno, por lo menos en mi experiencia, te dice que eso se queda estrictamente en tu ordenador. ¿Y es de pago? No. Es. Pero la segunda, y por eso me ha preocupado, es porque a veces yo lo que he hecho ha sido meter pues, documentos de trabajo que considero que son sensibles con la información que hay ahí dentro. Y aunque voy muy prudentemente, esto que me acabas de decir me deja un poco consternada. Consternada. Sí, bueno, es una manera de hablar. Te quedas absurda. Consternada. Absurda. Sí. Entonces, no sé, ¿realmente sube todo a la nube?
Bueno, esto yo no lo sé, esto se lo he preguntado a la A tu chat inteligencia GPT. artificial. Vale, pues nos han dicho cosas distintas. Sí, esto, vamos, esto yo no tengo información. Vale, vale, vale. Y esto con uno gratuito. Pero bueno. Vale, bueno, si no, si era porque de repente me ha Sí, descolocado pero bueno, y digo... pero que en cualquier caso, datos profesionales y personales yo no los subiría. Miguel, oye, pues como Jacobo. todos, muchas gracias, ¿vale? por tu presentación. Y como ha habido varias intervenciones, yo quería hacer varios comentarios. Voy a empezar por la consternación, Así. ¿vale? Y no te lo tomes muy en serio lo que voy a decir, porque tampoco lo sé de memoria, ¿eh? Bueno, es abogado. Yo soy abogado y algo no, hay que tomárselo en serio. pero yo me interesé por esto en el 2023, ¿vale? Porque vi que toda la gente joven y en nuestro entorno, pues todo el mundo decía que lo usaba y que esto era magnífico. Y bueno, la verdad que tardamos unos meses, pero bueno, en noviembre de 2023 me di de alta en el ChatGPT de pago 2 meses de prueba, ¿vale? Entonces yo, la primera recomendación que daría, y comparto y aprovecho ya que lo habéis dicho, es yo lo haría siempre de pago. Eso es una recomendación, ¿vale? Porque creo que es un coste lo suficientemente bajo. Digo si estás en ámbito un poco de trabajo, si es para cosas muy menores, por supuesto que gratuito, ¿vale? Pero en cuanto es un poquito de trabajo, creo que mejora una barbaridad. Segundo, yo en el tema de tu preocupación, sí, yo la tengo también y no lo he solucionado del todo, ¿vale? Es decir, como abogado tengo elevada una consulta porque se supone que Copilot Pro, que son 22 euros mensuales, ¿vale? Que funciona con 365, se supone que es absolutamente privado, ¿vale? Pero tengo todavía alguna duda. A pesar de todo, mi política en general con los datos es que no nos volvamos locos, es decir, ni la nube ni nadie está ahí especialmente pendiente de cada cosa. Uy, te he pillado, estabas en casa, ¿qué has subido? No, vamos a ver, esto yo creo que técnicamente no va así, yo no albergaría una preocupación en términos absolutos, pero sí que es verdad que usaría los de pago para el tema de privacidad, ¿vale? Pero esto lo he comentado solamente por esto que has dicho y porque me ha parecido que te apuraba, ¿vale? Entonces, sí quería ir a lo de la soledad que ha dicho la persona que ha intervenido. Yo quería decir una cosa un poco contraria, ¿vale? Cuando yo conozco ChatGPT en enero del 24, me dio una pequeña presentación, que creo que te lo conté, Miguel, hace 2 años, pues un socio responsable de una de las Big Four sobre este tema, ¿vale? Y la verdad que lo definió muy bien. Y yo le pregunté, le dije, oye, ¿tú esto lo ves de verdad que nos vale? O sea, así se lo dije, ¿vale? Y esta persona me miró a la cara y me dijo, esto es un ayudante, ¿vale? Un ayudante bueno. ¿Vale? Esto es un ayudante bueno, en enero del 24, y esto no hace más que avanzar, ¿vale? Me dijo, esto es una persona, es como tener al lado una persona 24 horas que siempre en lo que le preguntes va a sacar en torno a un 7. O sea, que cuidado, ¿eh? O sea, que esta fue una respuesta muy interesante. Entonces yo empecé a probarlo con preguntas normales y me fascinó. Yo no lo uso en el día a día profesional al 100%, lo tenemos integrado en cuestiones jurídicas, pero en el tema de la soledad estoy totalmente convencido porque sí que sigo mucho la IA a pesar de que no la uso en el trabajo. Y estoy totalmente convencido que es cuestión de no más de 1 o 2 años, ¿vale?, que lo que no va a haber es personas solas, ¿vale? Porque tendremos un dispositivo en casa que te levantarás por la mañana, ya existe, ¿eh? O sea, quiero decir, si lo habéis usado un poquito con voz, ya existe. Tú lo puedes tener y te puedes levantar y estás solo en casa y tú le puedes decir, buenos días, oye, me duele un poco la espalda, y te contesta, interactúa, ponme una canción, ponme la radio, ayúdame con esto, planifícame un viaje, cualquier cosa. Todo esto que dices es cierto, ¿eh? Yo estoy totalmente confiado y estoy siguiendo mucho que en unos pocos años para la asistencia de personas mayores el tema de la IA va a ser absolutamente disruptivo totalmente, ¿vale? Era una reflexión que quería dar. Muy bueno. Hola, Miguel. José Ramón. ¿Qué tal? ¿Me oyes? Y haré mi mejor esfuerzo. Bueno, voy a intentar hablar un poquito más alto. No quería entrar, lógicamente, en esta problemática de la soledad, pero creo que el gran problema no es tanto la soledad, sino la afectividad o la emotividad en las relaciones. Al separar lo que es la relación del cuerpo, es decir, estamos hablando con una pantalla, que hay una persona detrás, creo que estamos perdiendo mucha calidad en la relación. Y eso creo que es el gran problema de todo lo que viene, no tanto la soledad, sino la calidad de la relación.
y eso me parece que tiene difícil solución. Y por otro lado, una pequeña pregunta técnica, porque soy un tanto neófito. Entiendo que tú le puedes alimentar con documentos y demás, porque he visto en tu ejemplo que le hacías una pregunta sobre el contrato del seguro y demás, Sí. ¿no? Se lo das Tú como le un archivo. le adjuntas el archivo, el PDF. Vale. Pues nada más que esto. Y gracias porque ha sido muy, muy útil y muy Pues me alegro. fácil lo que nos has contado y creo que nos ayudará, por lo menos a mí, bastante. Yo creo que también las cosas que estás diciendo también aportan, o sea que es bueno que nos escuchemos los unos a los otros. sobre Buenas este tardes, tema. Miguel, y gracias. Larry. Era por un poco contestar o seguir la conversación en relación con los distintos modelos o los distintos ejemplos de inteligencia artificial y las diferencias que existen, que sí existen entre ellos, porque no dejan de ser instrumentos potentísimos que no son ajenos a las realidades geopolíticas. Por entrar a lo más sencillo que tú preguntabas, por ejemplo, DeepSeek, que es efectivamente... Ponte de pie y te oímos mejor, Larry. DeepSeek, que es, como tú has dicho, muy eficiente, pero sin embargo, si a DeepSeek le preguntas una cosa tan sencilla como ¿qué tiempo hace esta tarde en la plaza de Tiananmen? Bueno, perdón, Larry viaja a China, trabaja en China, o sea No, que pero dice, tiene un conocimiento de China alucinante. O sea, Larry. una pregunta tan sencilla como ¿qué tiempo hace esta tarde en Tiananmen? La respuesta es no estoy autorizado para contestar. ¿Y por qué? ¿Por qué? Y eso pone de manifiesto el conjunto de restricciones que existen en todos los modelos, porque todos tienen, igual que en los prompts, tú has hablado de contexto y restricciones, en el diseño de los algoritmos hay contexto y restricciones. Por ejemplo, no es lo mismo Grok, la plataforma de Elon Musk, en relación con los contenidos, y lo acabamos de ver con todos los temas de la generación de imágenes, que en otras inteligencias o con otros chatbots no era posible, pero sí era posible lo de desnudar a la gente. Estoy hablando de algo muy conocido. Lo de desnudar a la gente era posible en un chatbot y no era posible en las otras. ¿Por qué? Porque existen contextos y restricciones que son distintos en cada uno de estos instrumentos y son distintos en función del interés de sus propietarios y el interés geopolítico de dónde están. O sea, no es lo mismo una pregunta, por ejemplo, te vamos a meter sobre la situación en Irán, cosa que yo he hecho, las respuestas son radicalmente diferentes en función de a quién preguntes. ¿Y cuál es tu experiencia con esa pregunta? Pues que responde a los intereses de quién está Pon un detrás. ejemplo, por favor, pon un ejemplo. Por ejemplo, el ejemplo concreto es que hoy ya está en toda la prensa. En relación con el número de víctimas que se ha producido en las manifestaciones en Irán en las últimas semanas, ¿puedes darme un número contrastado? Bueno, pues la respuesta era radicalmente diferente en cada una de ellas. Bueno, eso no puede responder más que existen contextos y restricciones distintas en cada uno de estos. Hablando, espera, Larry, hablando de restricciones, o sea, quería deciros un par de cosas. Yo os he contado que el último paso de entrenamiento es enseñar un comportamiento a la inteligencia artificial. Ahí se le dice que no hables de, o sea, quitarle comportamiento xenófobo, machista, que no haga daño a nadie. Eso es un entrenamiento, porque si tú dejas una inteligencia artificial en bruto, la inteligencia artificial no sabe. Si le preguntas cómo me suicido, te va a dar la información, toda la información. Evidentemente, el último paso es evitar eso. Luego también os he hablado de los prompts. Estos se llaman prompts de usuarios, pero por encima, y tiene mucha más autoridad, existe el prompt del sistema, el system prompt. Entonces, en el system prompt se le dice al sistema, eres una inteligencia artificial que va a ayudar, que tal, que cual. Entonces, eso está por encima, entonces eso crea ya un comportamiento para que se comporte decentemente, ¿no? Yo lo que tampoco creo, o sea, cuando habléis de los algoritmos no se programan. O sea, tú no puedes decir en un algoritmo vota a Trump.
No se lo puede decir. Otra cosa es que en el System Prompt o que solamente le metieras información de prompt, pero de verdad, cuando hablemos de algoritmos, los algoritmos son estructuras de inteligencia artificial, pero no hay programa, no hay ningún sitio que digas, di a la gente que es de puta madre invadir Groenlandia. Eso tendría que ser... Hombre, y luego yo también creo que este tipo de cosas tienen cientos de millones de usuarios y la gente protesta, pero bueno, esa es mi opinión. Hola Miguel, muchas gracias. ¿Me oyes bien? Sí. Que bueno, yo estaba pensando que esto en realidad es una cosa más. Yo recuerdo siempre el ejemplo de que cuando Alfred Nobel inventó la dinamita, pues nadie pensó que iba a ser al final para lo que fue. En principio fue un invento para el bien y acabó siendo, pues entre otras muchas cosas, unas veces para el bien y otras no. Y lo que ha dicho Larry, que estoy completamente de acuerdo con él, ¿qué diferencia hay entre a qué periódico vas a buscar? ¿Un periódico digital o periódico en papel? Según el periódico que vayas a mirar, pues te van a decir si ha habido tantos muertos en Irán o tantos otros menos. O sea, que es una cosa más. Es, como ha dicho Miguel en su presentación, pues es algo que está ahí y que no podemos negar que está ahí. ¿Que se va a usar siempre para el bien? Evidentemente no. Perdona, no era más que un comentario, no era una pregunta hacia ti. Hola Miguel, buenas tardes. Hola, Laki. Enhorabuena. Bueno, yo primero compartir mi sorpresa. Yo esperaba ver a gente joven, experta en... y resulta que soy yo de los jóvenes. Joder. Con lo cual, que yo que había renunciado porque estoy próximo a la jubilación a interesarme por esto, me ha generado ver a tanta gente mayor, pero muy joven mentalmente, muy activa y muy interesada, me genera también esa duda generacional que yo pensaba que todas estas cosas eran para la gente que venía. Sí, así de simple venía yo. O sea, con lo cual el efecto sobre mí es positivo. ¿Vale? ¿Sobre qué joder o no? Sobre esto en general, sin haber entrado nunca en una plataforma de estas. ¿Nunca has entrado? Nunca. O sea, yo soy de los que ha dicho, por lo siguiente que voy a decir ahora. En el mundo de los creativos, de la gente que le gusta escribir, crear y pensar y referenciar, esto es un reto. Porque encima hay que verificar, ¿no? Tú has dicho que la inteligencia se inventa las referencias. Hombre. No. En la universidad los profesores verifican las referencias y hay trabajos donde dicen, pues es que no hay una referencia científica exacta. Con lo cual, como creativo, y aquí el mundo de los escritores, de los artistas, de los pintores, de los que tienen imágenes, dudan mucho y genera mucha inseguridad que haya un tsunami de gente prescindiendo de la gente que habrá libros, leeremos libros de ficción dentro de unos años escritos por esto. Ya los hay. ¿Y ganarán el planeta? Bueno, ya lo gana. Vale, o sea, fijaros lo desfasado que estoy. O sea, que ya estamos ahí. Pero Nanki, perdona, tú en tu trabajo, Nanki trabaja en una ONG muy grande y muy conocida, ¿no lo utilizáis? Sí, yo tengo compañeros que están trabajando ya con esto, pero meten 3 informes y le piden un resumen, generan cartas para... escriben una carta para que un diputado del PP se interese por el medio ambiente. Cosas así, ¿no? O sea, es un poco broma, pero bueno, o sea, cómo acondicionar el lenguaje... Tal. Yo no he llegado ahí. Yo estaba en esa resistencia interna porque me genera dudas e incomodidad tener que estar verificando cosas que ha escrito esto, ¿no? Pero bueno, solo compartir eso, ¿no? Que me habéis generado una ruptura interior
todos los que estáis aquí, y además veo que incluso he leído ya una novela que resulta que no tiene autor, ¿no? Larry, ¿tú puedes comentar tu utilización creativa también del ChatGPT en tu industria? Si quieres, ¿eh? Tú. Porque como otro uso. Vamos a ver, Siempre que no sea confidencial, ¿eh? No, vamos a ver. En el ámbito audiovisual se utiliza cada día más la inteligencia artificial porque genera, la inteligencia generativa, genera escenarios. Por poner un ejemplo muy sencillo, tú le das una simple foto de este lugar o de esta pared y te genera el escenario completo con el que trabajar en un set que está rodando, si estás rodando con personas de fondo, en lugar del fondo verde estás teniendo, o sea, lo incrustas luego, y si estás trabajando en el mundo de la animación, te lo genera todo. Es decir, no solamente te lo genera dibujado, sino es decir, actúa como ya lo crea en tres dimensiones y lo integras con toda la película. Y esto se está haciendo ya en todo lo que veis, en cualquier película de animación. Y esto hace 1 año y medio era imposible. Y lo que era imposible hace 1 año y medio, hoy es la norma. Y lo que se utiliza en todos los proyectos. Entonces, es un instrumento, una ayuda que en estos momentos es absolutamente vital. Quien no lo utiliza está fuera. Con lo cual, ya no es algo que te ayuda, es casi un condicionante, porque si no, no puedes competir en precio. Por eso es la relevancia de estos instrumentos en un ámbito tan creativo como es el ámbito audiovisual. ¿Los creativos de dibujos animados? Pues los creativos de dibujos animados son los que generan la historia, los que generan los personajes, porque los personajes tienen una personalidad indisociable de la creatividad, pero luego todo el mecanismo de funcionamiento, que en ese ámbito es más industrial que creativo, lo resuelve el instrumento que es la inteligencia artificial. Eso sí, antes se hacía con 500 personas, ahora se puede hacer con 100.